La siguiente conferencia corre a cargo de David Porrinas González, os lo voy a presentar brevemente. Nacido en Castañar de Ibor, en Cáceres, en el año 77, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, especialista en Historia Medieval, con la tesis titulada Guerra y Caballería en la Plena Edad Media, Condiciones y Actitudes Bélicas, Castilla y León, siglos del XI al XIII, dirigida por el profesor Francisco García Fitz, y que fue merecedora del Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2015. En el año 2005 le fue otorgado el Premio Medievalismo por la Sociedad Española de Estudios Medievales en virtud de un trabajo sobre guerra y caballerías medievales, experto en cuestiones relacionadas con la guerra y la caballería de la Edad Media, y en Rodrigo Díaz, el fiscampeador, que ha coordinado también un libro sobre la imagen de la Edad Media en Juegos de Tronos, Madrid por la Gástula en 2019, y publicado también el FIS Historia y mitos de un señor de la guerra, por la editorial Despertaferro, ediciones en 2019, así como numerosos artículos y capítulos de libros de diversas publicaciones científicas y editado el libro colectivo Reconquista, también por Despertaferro Ediciones en el año 2024. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y en proyectos de investigación de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor de la Universidad de Extremadura en las facultades de Filosofía y Letras, en Biblioteconomía y Documentación y en la de Educación, así como en la Universidad de Mayores de Extremadura. Ha colaborado en distintos medios divulgativos como prensa, podcast, radio, televisión, y entre los que cabe destacar Despertaferro Antigua y Medieval, National Geographic, Historia, y en cuanto a prensa de divulgación histórica, Histocast, Plaza de Armas y Personas con Historia en cuanto a podcast, y en la serie de documentales Historia de Extremadura emitida por Canal Extremadura Televisión. En la actualidad, David Porrinas González es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado en el campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura, y es miembro del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Conflictividad Religiosa en la Edad Media Peninsular, Confrontación, Coexistencia y Convivencia, siglos del VIII al XVI, dirigido por Carlos de Ayala Martínez y Santiago Palacios Ontalva, por la Universidad Autónoma de Madrid, y del proyecto El engarce narrativo de la historia desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, dirigido por Juan Carlos Iglesias Zoido, por la Universidad de Extremadura, también del Ministerio. Hoy nos va a hablar de Alfonso IX de León, 1171-1230, conquistador de Badajoz. Bienvenido, David, y que vaya todo bien. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues quería, al igual que mi amigo anterior interviniente, Miguel Alba, agradecer al Ayuntamiento de Badajoz, especialmente a su concejal, a José Antonio Casablanca, a Manuel Cienfuegos por haber coordinado estas dos conferencias, estas dos charlas que vamos a dar esta tarde, y por supuesto a todos ustedes los que nos acompañan en esta tarde, que como cualquier tarde cuando empieza a hacer buen tiempo, pues imagino que hay muchas cuestiones interesantes que hacer, más interesantes incluso que estar aquí escuchándonos. Por eso también les estoy muy agradecido. Nada, pues en una media hora voy a intentar hacer un repaso muy breve de lo que sería la biografía o aquellos hitos más importantes dentro de la biografía de este rey, conquistador cristiano de la ciudad de Badajoz, para profundizar luego un poquito, tampoco mucho, en las razones por las cuales desconocemos bastante o no conocemos casi nada de las circunstancias que rodearon esa conquista cristiana de Badajoz, para terminar reflexionando o indagando un poco sobre la fecha, la posible fecha de la conquista. Desgraciadamente no voy a poder dar una fecha concreta, solo aproximativa. ¿De acuerdo? Algunas de las diapositivas voy a ir demasiado rápido, ustedes me disculpen, me gustaría ceñirlo un poco al tiempo. He venido en otras ocasiones también aquí a Badajoz a hablar de Alfonso VIII, gracias también a los amigos hoy que nos acompañan aquí de la Asociación Alfonso IX, Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, de la cual soy socio. Que si no luego Fernando Ortiz me echa la bronca si no me pongo el pin. Entonces he hecho bien los deberes y me he puesto mi pin, aquí lo tengo. Entonces, bueno, pues por algunas cuestiones voy a ir un poco más rápido, ustedes me perdonan. Hay una charla que viene precisamente aquí, a este mismo espacio, a dar sobre Alfonso IX, está disponible en YouTube, un ciclo que organizó también Amigos de Badajoz, un monográfico precisamente sobre la figura de Alfonso IX. En fin, vamos a ir empezando un poco con ese contexto general
que entraría la península ibérica, pues más o menos en los inicios del reinado de Alfonso IX, ¿no? Un rey que sube al trono muy joven, 16, 17 años, para protagonizar un reinado bastante tortuoso y bastante prolongado. Para los estándares de la época medieval, ciertamente el reinado de Alfonso IX y también el de su primo y rival, enemigo, Alfonso VIII de Castilla, van a ser dos reinados bastante largos. Van a empezar los dos siendo reyes como unos niños y van a terminar de serlo siendo ya, para lo que es la época, ya ancianos. Aquí tenemos ese reino de Portugal recién nacido, acaba de nacer en el siglo XII, todavía no ha sido reconocido por el Papa, eso habrá que esperar a finales del siglo XII para que eso se produzca. Tenemos ese reino de León también, el reino de Castilla y más hacia el oriente, pues ese pequeño reino de Navarra, que ha visto ya frenada su expansión por haber sido acogotado, sus posibilidades de expansión entre esa también incipiente corona de Aragón y el reino de Castilla, que como vemos ahora mismo es el que más espacio ocupa y el que más posibilidades de crecimiento también está teniendo. Vemos cómo se está formando una especie de embudo a la expansión del Reino de León, precisamente. Eso va a ser un problema, eso va a condicionar el reinado de Alfonso IX en buena medida durante bastantes años. Esa pinza que le están haciendo entre Castilla, expansiva, vemos cómo se está metiendo con una cuña. Esa cuña principalmente se va a fijar con la fundación de Plasencia. Plasencia, yo diría que no se fundaría tanto para luchar contra los musulmanes como para fijar la frontera con el Reino de León, precisamente al ser dos reinos que en estos momentos, en esta segunda mitad del siglo XII, van a estar bastante enfrentados. Por supuesto, también para tener un bastión contra los almohades, ¿no? Pero no hay que olvidar nunca que la fundación de Plasencia también estaría fijando los límites de los reinos, las fronteras de los reinos que se habían fijado en el Tratado de Sahagún, tratado que habían firmado el padre de Alfonso IX, Fernando II de León, y Sancho II también de Castilla, que había muerto muy joven. Aquí vemos la expansión que llega a alcanzar el Reino de León gracias sobre todo a los esfuerzos conquistadores ya de la época final del reinado de Alfonso IX y que coinciden prácticamente y en buena medida con tierras que pertenecen a la actual región extremeña, ¿no? Una genealogía para que sepamos un poco de dónde viene este Alfonso IX. Aquí lo tenemos. Alfonso IX, hijo de Fernando II, también rey de León, nieto de Alfonso VII, emperador, que es a su vez hijo de la reina Urraca, que se cumplen este año 900 años de su muerte. Y ya de paso les recomiendo que compren el libro que ha publicado mi amiga Sonia Vital sobre la reina Urraca, editado por la editorial Despertaferro, y que he escrito el prólogo. Pues aquí está Urraca, aquí está Alfonso VII, sus dos hijos, que pactan en Sahagún esas líneas de expansión que van a determinar el avance de los dos reinos, de León y de Castilla, y siempre también con el condicionante de Portugal. Aquí tenemos que va a ser el padre de Fernando III, que ya en el siglo XVII va a ser canonizado y conocido como el Santo. Representaciones del propio rey en su emblemática en ese momento, y aquí tenemos esa imagen del tumbo A de Santiago, que sería elaborado pues más o menos en la época del propio rey. El rey sería joven cuando esto se estaría elaborando. Sería un retrato un tanto idealizado de lo que es un rey medieval. Vemos como en el escudo tiene ya el emblema ya plenamente consolidado del reino, ese león rampante, también abajo ese león pasante, cómo se representaba él en su sello, en el sello real, y aquí vemos pues también alguna moneda. Datos biográficos, fecha de nacimiento, agosto de 1171, fecha de su muerte, en Villanueva de Sarriá, provincia de Lugo actual, hijo de Fernando II y Urraca de Portugal. Con la madre también va a tener buenos problemas, porque la madre, Urraca de Portugal, quería que fuera rey, no él, sino otro hijo anterior que había tenido con el rey Fernando, y bueno, ya sabemos estos juegos de tronos que a veces se organizan en la Edad Media, ¿no? Y lo confusos que son. Es primo, primero, y luego después yerno, del que va a ser su gran rival. A lo largo de su vida, su mayor rival no van a ser los musulmanes, va a ser su primero primo y luego suegro, Alfonso de Castilla, porque se va a casar con la hija de Alfonso de Castilla, con Berenguela la Grande, con Berenguela de Castilla. Rey desde 1188, 16, 17 años, un adolescente, ¿verdad? Y precisamente en ese año pues va a organizar pues uno de los actos institucionales por los que más recordado es precisamente Alfonso VIII, por
haber organizado la primera curia en la que da participación al pueblo llano, que fue considerado por la UNESCO como la cuna del parlamentarismo europeo, y eso ayudó muchísimo también a rehabilitar la figura de Alfonso IX, que bueno, ya había experimentado un cierto proceso de rehabilitación, especialmente a partir del romanticismo. Si nos da tiempo a ver cómo ha evolucionado la figura del rey, le dedicaré, nada, un par de minutos. En cuanto a política exterior y militar, aquí es un resumen muy sucinto. Aquí nos estamos saltando pues, muchos acontecimientos importantes, como sus malas relaciones con el Papa, que les comulga sus 2 matrimonios, el primero con Teresa de Portugal, el segundo con Berenguela, por consanguineidad. Además, ese mismo Papa, Celestino III, va por primera vez en la historia a lanzar una bula de cruzada para que unos reinos cristianos ataquen a otro reino cristiano. O sea, eso es una cosa muy inaudita, ¿verdad? Porque luego otras cruzadas que van contra cristianos, como la de la Cuarta contra Constantinopla, pues, o la posterior contra los albigenses, van a venir después. Aquí estamos a finales del siglo XII, o sea, todavía no tenía la cruzada prácticamente ni siquiera un siglo de desarrollo, ¿no? Bueno, más o menos 100 años podría haber desde la predicación de Clermont por el Papa Urbano, ¿no? Pues por primera vez el Papa autoriza a unos reinos cristianos a ir contra otro bajo el signo de la cruzada, y eso es porque era como para el Papa un enemigo bastante recalcitrante, ¿no? Que además era pecador porque se casaba con sus parientes y eso no podía ser. Debía ser bastante indómito y ponerse por encima del Papa. Incluso le llega a condenar al interdicto. Eso quiere decir que no podían practicar los sacramentos dentro de su reino, y eso, claro, la gente de fe, como en esta época había, pues era una auténtica preocupación, ¿no? Eso de que no te pudieran enterrar, eso de que no te pudieran bautizar, ibas al infierno, claro, todo el reino, no solo era la figura del rey, por eso ese arma política de los papas eran tan potentes. Son distintas cuestiones que se están planteando en este final del siglo XII, tan convulso, donde está rodeado de enemigos, por una parte Portugal, por otra parte Castilla, por abajo los almohades, con los que en algunas ocasiones pacta, porque si no ve como está en trance de desaparecer, pacta en otras ocasiones con el reino de Aragón, como en esa famosa Liga de Huesca, ¿no? Porque está completamente asediado, rodeado. Además ha heredado un reino en bancarrota, porque su padre tenía, parece ser, el bolsillo roto y cuando llegó se había encontrado las arcas vacías. Y, en fin, todos esos problemas internos que tenía el reino de León, pues explican que él tardara en iniciar ese proceso expansivo contra los musulmanes y que también se viera forzado a convocar esa curia para fortalecer primero en el interior del reino, para resolver los problemas internos intensos que tenía dentro, para después estar en condiciones de lanzarse a la conquista de tierras almohades. Todas estas tensiones, además, le impedirían de alguna forma participar en esa gran cruzada, esa coalición de reinos cristianos que culmina en la batalla de las Navas de Tolosa, y esa va a ser una de las grandes losas que va a pesar precisamente sobre Alfonso IX en su reputación posterior. Fue como el gran ausente, ¿no? El que no quiso estar, el que se alegró, además de que a su primo y suegro Alfonso VIII hubieran estado a punto de matarlo en la batalla anterior de Alarcos, ¿no? En fin, es todo como bastante complejo y bastante confuso. Por otra parte, y frente a los musulmanes, tenemos que él sí consolida la frontera en el río Tajo, ¿verdad?, que ya más o menos estaba fijada desde la conquista de Coria. Por la parte castellana queda también fijada con la fundación de Plasencia por parte de Alfonso VIII, y luego ya en los últimos años de su reinado es cuando va a protagonizar esa gran expansión leonesa con las conquistas de las principales ciudades de la actual Extremadura, como serían Cáceres, Mérida y Badajoz, en la que nos encontramos ahí hoy. Otro gran logro del rey, de naturaleza cultural, sapiencial, es la fundación de la Universidad de Salamanca. No es la más antigua, como muchas veces se dice, de la península ibérica. La más antigua la había fundado precisamente Alfonso VIII de Castilla en Palencia. Lo que ocurre es que la Universidad de Palencia no cuajó, no tuvo continuidad, como sí la tiene, y a día de hoy sigue funcionando, la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, lo correcto sería decir que Alfonso IX funda la universidad más antigua de la península ibérica, que sigue en uso, que sigue funcionando. Pero hay que tener en cuenta que la anterior había sido porque también esta guerra entre León y Castilla se está desarrollando con armas culturales, con el leonesismo contra el castellanismo y también con la fundación de universidades que son patrocinios culturales de los reyes, también para proyectar ideología y para formar
a los intelectuales de sus propios reinos, porque en la Edad Media también había intelectuales. Aquí tenemos unas notas de este escritor, al que volveremos más adelante, Lucas de Tuy, favorable al rey Alfonso, que nos habla precisamente sobre esa fundación importante de la Universidad de Salamanca y por la que también es recordado en la actualidad, a pesar de que hubo bastante tiempo de confusión, o de confusión interesada, en la que algunos autores quisieron atribuirle ese logro, ese mérito, no a Alfonso IX de León, sino a su nieto, Alfonso X el Sabio. Y durante un tiempo eso siguió así, todavía más menoscabo precisamente de Alfonso IX de León, ¿no? Es esencial para comprender por qué no sabemos prácticamente nada de la conquista de Badajoz por Alfonso IX, quiénes fueron los cronistas de su tiempo que nos hablaron de él y por qué dejaron de hablar de determinadas cuestiones relacionadas con Alfonso IX, especialmente aquellas que podían ser más positivas, como esas conquistas militares que protagoniza en los últimos años de su reinado. Tenemos ese contexto de guerra cultural, ideológica, entre leonesismo, castellanismo, y al final quien se acaba imponiendo en esa batalla pues es el castellanismo, porque con la fusión de reinos, que ya se desarrolla, ya se produce en el reinado de Fernando III, conocido posteriormente como el Santo, se acaba imponiendo la idea de Castilla sobre la de León. Con lo cual, la idea del reino de León va a ser como una cosa que dejó de existir. Por suerte para ellos, porque al fin con esa visión teleológica de lo que tiene que pasar en la historia, quien tenía que imponerse y aglutinar a todo tenía que ser el reino de Castilla, ¿no? Típica visión teleológica, como que la historia tiene un fin muy determinado, muy marcado, y en este caso sería precisamente que Castilla tendría que ser el reino imperante, el que acabara englobando a todos los reinos de la península, y esto ya a partir de la unificación de coronas durante el reinado de los reyes católicos todavía va a ser más evidente. Autores principales, esas son las 3 crónicas principales, autores cristianos, ahí las tienen. Les he puesto traducciones al español, son crónicas latinas que se escriben a mediados del siglo XIII, ahora veremos algunas de ellas. Me parece que todas están disponibles en Internet, o sea que se pueden consultar, si ustedes quieren. Son algunas de ellas ediciones muy antiguas, que ya no se pueden comprar prácticamente en ninguna parte. Son algunas de ellas de principios de los 80, como esta, o de finales como esta, ¿no? La de Julio Puyol es todavía anterior. Lucas de Tuy es el único de estos cronistas contemporáneos que habla de una manera positiva de Alfonso IX y sus logros. Lo que pasa es que no lo puede hacer en total libertad, porque está trabajando por encargo de la reina Berenguela, la que había sido mujer de Alfonso IX, y de su hijo Fernando III, que son los que acaban imponiendo precisamente esa idea de Castilla. Aún así, bueno, pues como era un intelectual muy fino, pues él va metiendo una serie de mensajes un tanto subliminales que no dejan en buen lugar a Alfonso VIII y que sí dejan en buen lugar, como eso de invencible. Insiste bastante en eso. Eso no se podía decir de Alfonso VIII, porque Alfonso VIII sí había sido derrotado en la batalla de Alarcos, ¿no? Entonces él como que lo recuerda, oye, que si aquí hay algún invencible no es precisamente el gran triunfador de las Navas, que estuvo a punto de morir en Alarcos. Es como esa finura de decir, voy a meterlo, ¿no? Por si cuela, y parece que cuela, porque no se mete con Alfonso VIII. Pero esto es una manera de meterse con él de una manera subliminal. No se puede decir eso de Alfonso VIII. Sí se puede decir de Alfonso IX, que nunca fue derrotado en batalla, y sí se puede decir de su padre, de Fernando II, que tampoco nunca había sido derrotado en ninguna batalla. Por eso lo he subrayado ahí, porque eso es uno de esos dardos, ¿no?, que con esa finura Lucas de Tuy mete, no para meterse directamente con Alfonso VIII, pero sí con ese agravio comparativo. Nunca se podrá decir que Alfonso VIII es un rey invencible, ¿no?, que es algo además que viene desde la época romana, de Trajano, un título muy, y no solo de Trajano, sino desde las propias epopeyas homéricas, ¿no? Otro autor, este es el más duro, con él es Juan de Osma, es un autor muy cercano a la corte o integrado en la corte de primero Alfonso VIII, luego Fernando III, es autor de una crónica contemporánea, esa crónica latina de los reyes de Castilla, donde ahí tienen subrayadas pues algunas de las expresiones que utiliza para menoscabar, para atacar a la figura de Alfonso IX, arco de maldad, cruel enemigo, que propicia una coalición de impiedad con los almohades para arrasar cruelmente y atacar
las tierras de Castilla, cuando Castilla estaba haciendo lo mismo con las tierras de León, porque están en guerra, están atravesando las fronteras, están quitando unas fortalezas unas veces unos a unos, otras veces otros a otros, están lanzando razias de un lado al otro lado. Es una guerra en la que no se producen conquistas territoriales, porque es difícil que se produzcan en un contexto de guerra intracristiana, y eso no lo permitiría el Papa, ¿verdad? Intervendría, pero sí hay una serie de golpes de mano, de fortalezas que cambian de mano, de correrías de cabalgada, con alguna que otra racia, en fin, ahí lo llaman muchas atrocidades, que es una deshonra para la religión cristiana, que se alegraba y gozaba del infortunio que había sufrido su primo y luego después suegro por haber sido derrotado y casi aniquilado en la batalla de Alarcos, que era inconstante, que era pusilánime, que era soberbio, que era engreído, y al final, bueno, pues le dedica un poquito, que murió con final feliz, según se cree, concluyendo su vida en celo de la justicia, persiguiendo viril y prudentemente a ladrones y otros malvados. Ese carácter justiciero, pacificador, todavía este autor no podía ocultarlo, era demasiado evidente. En cuanto a la conquista de Badajoz o la no conquista de Badajoz, no habla nada de la conquista de Badajoz, y no porque no se hubiera producido cuando él está escribiendo esta crónica. Él termina de escribir esta crónica en el año 1236, que es cuando se conquista Córdoba. Es lo último que relata en su crónica, la conquista de Córdoba, 6 años posterior a la conquista de Badajoz. Habla de un posible intento, no sabemos si un intento previo, una alianza entre portugueses y leoneses para atacar Badajoz, para conquistar Badajoz, que habría sido un fracaso, ¿no? Pero que parece que puede ser también la conquista de Badajoz, pero no quiere hablar de la conquista de Badajoz, se niega. Habla de la conquista de Mérida y de la conquista de Cáceres muy de pasada, pero la de Badajoz no quiere mencionarla, porque es que es la más importante, precisamente, la conquista de Badajoz, como veremos más adelante. Y estáis señalado en rojo pues un párrafo que es muy revelador, ¿no?, de esas intenciones que tiene precisamente este cronista a la hora de abordar, de tratar la figura de Alfonso IX, ¿no? ¿Qué hicieron y cómo se comportaron los reyes y sus vasallos en el hecho tan noble que habían acometido, ese intento de conquistar Badajoz? Por pacto común firmado entre ellos muchos días antes, no es de nosotros decirlo, toma, ¿y de quién es? Y tú eres cronista, ¿no? Ya que personas diversas opinan diversamente, claro, como de todo lo que habla a lo largo de toda la crónica, ¿no? Aunque sea concordia y común sentencia de todos que, después de innumerables gastos y muertes de hombres, los sarracenos se glorian por la defensa de las villas y las retienen hasta hoy. No sabemos en qué momento escribiría esto. Yo quiero pensar que fue antes de que se conquistara Badajoz, pero no lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí nos sirve un poco para ver por dónde iba este autor. Último autor contemporáneo, Rodrigo Jiménez de Rada, hombre polifacético, iniciador de la Catedral de Toledo, cronista, arzobispo de Toledo, predicador de la campaña de las Navas de Tolosa, participante y testigo ocular de las Navas de Tolosa, autor de una historia de los hechos de España, Historia Rebus Hispaniae, historia gótica más correctamente, historia de los godos, que desarrolla pues a mediados también del siglo XIII y que se nutre mucho de la crónica anterior de Lucas de Tuy. Claro, le da el giro castellanista y introduce todo aquello que a él le interesa para precisamente reforzar esa visión castellanista. Alfonso IX le dedica realmente muy poco espacio, que se puede condensar pues en ese párrafo final, ¿verdad? Que una vez llegado a la vejez, el rey de León consagró sus obras al Señor, lanzó la guerra contra los árabes, Lejano Montanches, Mérida, Badajoz, Alcántara, Cáceres, también repobló Salvaleón, Salvatierra y Sabugal y otros lugares, con los que ensanchó las fronteras de su reino. También combatió a Benut, un hábil sarraceno que poco antes se había apoderado del trono de Andalucía tras ahuyentar a los almohades, pero derrotado en la batalla volvió grupas ante el rey Alfonso en las cercanías de Mérida, se refiere a la batalla de Alange, y conquistada Mérida se rindió, se acabó. Esto es todo lo que dice de la expansión territorial de muchos kilómetros cuadrados que protagonizó Alfonso IX. Y este es el embrión de lo que luego va a ser la historia de España de Alfonso X el Sabio. Y esto va a ser un lastre que va a pesar a la imagen del rey a lo largo pues, de toda la historia, ¿verdad? Hay un autor a finales del siglo XIII que fue preceptor del rey Sancho IV
de Castilla, que sí le dedica una pequeña biografía, pero para que nos hagamos una idea, esta biografía no fue descubierta y publicada hasta 1888 por el padre Fidelfita. Hasta ese momento, esta imagen ciertamente positiva del rey, no muy amplia, pero una imagen positiva, no se había conocido, ni había habido la posibilidad de que se integrara en las historias generales de España, lo que también eso fue lastrando un poco la percepción que se tuvo del rey pues, a lo largo de los siglos, ¿no? Él le perfila como un rey caballero, valentísimo rey, que demuestra un gran valor precisamente en la batalla de Alange, porque es verdad que la campaña de las Navas había sido más grande, había sido una cruzada, pero varias de las campañas que también lanzó Alfonso IX se habían desarrollado bajo el signo de la cruzada, con la bula de cruzada papal. Vieron un poco rápido una síntesis de lo que dice la historia de España, de Alfonso X el Sabio, que sería la base luego sobre la que se cimentarían otras crónicas generales, otras historias generales de España posteriores, estamos diciendo hasta el siglo XVIII, o sea, durante toda la época moderna. Esto sería como el punto de partida de esas historias generales, como la de Florián de Ocampo, como las del padre Mariana, como las de posteriormente Risco y otros autores del siglo XVIII, ¿no? Lo que hace es básicamente reproducir lo mismo que había dicho Jiménez de Rada anteriormente, o sea que es en esencia, poco más o menos, para que veamos un poco el desequilibrio y que ahí ya se impone definitivamente esa visión castellanista. A los logros de Alfonso IX le dedica un capítulo y a los logros de Alfonso VIII le dedica 15 capítulos. También es verdad que Jiménez de Rada dedica de los 9 libros de su historia uno entero solo a la campaña de las Navas de Tolosa, porque él estuvo allí. Y es como si fuera un testigo ocular, ¿no? O sea, ese desequilibrio parte también un poco de la estructura de la crónica anterior de Rodrigo Jiménez de Rada, aparte de ese castellanismo que se quiere imponer en la visión de la historia. En el siglo XIV me voy a quedar aquí, ya me hubiera gustado llegar hasta el siglo XIX, pero por falta de tiempo pues vemos unas líneas un poco que se van más o menos a reproducir a lo largo de los distintos siglos. Un rey que es legítimo pero poco destacado, si lo comparan entre las dos grandes figuras que tiene a un lado y a otro, que son dos titanes del castellanismo y de la historia gloriosa de España, Alfonso el Noble, el de las Navas, Fernando III, el conquistador del Valle del Guadalquivir, ¿verdad? Y él ahí queda un poco empequeñecido, ¿no? Gobernante marcado por los conflictos con el Papa, con otros reinos cristianos, con sus matrimonios fallidos, excomulgados, ¿verdad? Un monarca que no tiene esa aura épica que habían tenido los otros, conquistador del Guadalquivir. Vemos que Jiménez de Rada no utiliza la expresión que utiliza para otras conquistas, dilató la fe, dilató las tierras de la fe, expandió la cristiandad. Eso no se lo asigna a Alfonso IX como sí lo está haciendo con otros reyes, incluso aragoneses, ¿no? También una figura secundaria, bueno, no se menciona que organizó las Cortes de León, la primera curia, sí. No le dan importancia a lo que entienden que puede reforzar la imagen positiva del rey. Y ahora viene aquí el tema complejo y yo tengo la sensación de que a lo mejor voy a echar un poco de agua al vino y voy a ser un poco aguafiestas, porque voy a hablar de la posible fecha de la conquista de Badajoz con lo poco que sabemos. Esto más o menos es un resumen de lo que nos dicen las crónicas. ¿Cómo podemos situar la fecha aproximada de la conquista de Badajoz? Pues gracias a la documentación, a los documentos que emana la Cancillería de Alfonso IX, ¿no? Un poco para situar, ¿no? Hay un silencio informativo, esto es un resumen de todo lo que hemos visto de las crónicas, ¿verdad? Maltratado por casi todos los historiadores desde su tiempo, el único que le quiere elogiar está controlado por Berenguela y por Fernando, que quieren dar esa visión castellanista, ¿no?, de la historia. Y tenemos que irnos a los documentos de su Cancillería, que van marcando los movimientos que va desarrollando el rey cuando está conquistando las tierras de Extremadura. Especialmente nos va a interesar llegar a la conquista de Badajoz, ¿no?, que para eso también estamos en Badajoz, para hablar de la conquista de Badajoz, de lo que no sabemos, pero también un poquito de lo poco que sabemos. Debemos nuestros conocimientos a la obra de grandes autores como Julio González, que lo tienen ahí, autor de la única monografía en condiciones que se ha escrito sobre el rey Alfonso IX. Después de eso, no ha habido una monografía académica, digamos, importante sobre este rey. Y esta monografía es de principios de la década de los 40 del siglo XX, que ya ha llovido.
Dentro de unos años, hace 100 años que se publicó esto. Espero que en ese momento haya llegado una biografía actualizada, ¿no? Tiene 2 volúmenes, uno que es de estudio del reinado y que el otro es de apéndice documental, que es lo que nos va a interesar. Y por otra parte tenemos ese estudio magnífico que realizó José Luis Martín Martín, catedrático de Historia Medieval, ya jubilado, en la Universidad de Salamanca, pero que previamente también fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la naciente Universidad de Extremadura. Me decía Miguel, quiero recordar, viniendo para acá, que no sé si te había dado clase a ti, José Luis Martín, ¿no? Pues él tiene ese estudio tan interesante publicado en la revista Estudios Extremeños, ¿no? Sobre los itinerarios de Alfonso IX en Extremadura. Está online, se puede consultar también. Aquí tiene un cuadro de esos movimientos, va situando un poco los lugares donde se encuentra el rey en función de los documentos que él va emitiendo en cada momento, ¿no? Vemos como al final ya de su vida, cuando se va centrando en Extremadura, su presencia en distintos lugares de la actual Extremadura cada vez va siendo mayor, ¿no? Ahí tenemos Coria, Atalaya de Pelay y Belídiz, esto también en las Vegas del Alagón, Alcántara, una de las conquistas precisamente del rey, Cáceres, él intenta en distintas ocasiones conquistar Cáceres, todas son fallidas hasta la final. Mérida, como una labor de exploración en 1213, posiblemente también coincidiendo con esa campaña de Alcántara. Galisteo va a ser un lugar donde el rey va a emitir algún que otro documento, lo vemos otra vez en Galisteo. En Cáceres es ese otro intento, segundo intento de conquistar Cáceres en 1218. Galisteo una vez más, Cáceres, intentonas por conquistar la ciudad, Coria, Badajoz, esa posible operación con los portugueses que narraba Juan de Soria en 1226, que es el mismo año que Fernando III conquista Capilla, ¿verdad? Pues podía referirse a eso. Lo tenemos también en Coria una vez más en Galisteo, vemos que se repiten un poco las localizaciones, ya nos vamos acercando y ya vamos entrando en su fase de conquista de territorios. Ahí tenemos a Cáceres, a Galisteo, Coria, Castillo de Atalaya, y ya finalmente vemos Mérida, Badajoz, vemos Badajoz que está en blanco, volveremos sobre esta parte concreta del estudio de José Luis Martín, Cáceres una vez más, Galisteo, y luego ya los siguientes documentos van a ser más arriba. Ya cuando él se retira, posiblemente enfermo, sintiéndose morir, con la esperanza de llegar a Santiago de Compostela y muriendo antes de conseguir llegar allí. La batalla del Ángel, la conquista de Mérida, podríamos situarla entre febrero y marzo de 1230. El invierno no sería la época más adecuada para que los reyes hicieran la guerra, porque se inundaban los caminos, se desbordaban los arroyos, se desbordaban los ríos, pero posiblemente Alfonso IX ya se sintiera enfermo y viera la ventana de oportunidad por esa debilidad que él intuía que tenían los musulmanes y posiblemente decidió ir al todo por el todo, ¿no? Porque la verdad es que Cáceres, Mérida y Badajoz se conquistan en un año, lo cual, a pesar del estado de debilidad, y algo muy clave es que él consigue derrotar a los musulmanes en Alange, precisamente, a esos musulmanes comandados por Ibn Ud, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante, y va a ser muy importante luego también para su hijo, porque cuando su hijo Fernando, 6 años después, se encuentre asediando Córdoba, también va a recibir un ataque de una coalición liderada por Ibn Ud, que al final se va a dar la vuelta y no va a llegar a enfrentarse. Habían pasado 6 años de que había sido machacado por Alfonso IX en Alange y pudo pensar que aquella vez había escapado, pero que a lo mejor la siguiente ya no tenía tanta suerte. O sea, es muy posible que esa batalla que derrotó Alfonso IX a Ibn Ud condicionara luego la no reacción o el no intento de atacar a quienes estaban asediando Córdoba por parte del mismo enemigo, ¿no? Con la conquista de Mérida queda allanado el camino a Badajoz. Y sobre Badajoz hay un silencio, ahí veíamos esos huecos, ¿verdad?, en esa documentación. No sabemos exactamente qué estaba haciendo el rey ahí, posiblemente asediando la ciudad, ¿no? Lo que sí sabemos es que pasa de intitularse, en cuestión de par de meses, como Ego Adefonsus Dei Gratia Rex Legionis et Galiciae, yo Alfonso, por la gracia de Dios, rey de León y de Galicia, a introducir también en su intitulación el rey de Badajoz. No lo hace con Cáceres, no lo hace con Mérida, solo lo hace con Badajoz. Y la razón posible es que Badajoz había sido un reino en época musulmana.
Mérida no, había perdido mucho esplendor, es verdad, desde la época romana, lo ha explicado Miguel, mucha población se trasladó aquí, a Badajoz, y Cáceres era una fortaleza un poco grande, era como un alcázar, era como una alcazaba, ¿no? Clave para entender cuándo pudo ser la fecha de la conquista la tenemos en esos documentos que mencionaba, en esa secuencia de las datas documentales y de los lugares donde se encuentra el rey. Lo tenemos aquí el 19 de abril asediando Badajoz y el 28 de abril asediando Badajoz. Lo tenemos en junio en Cáceres y ya ahí empieza a intitularse como el rey de León y de Badajoz. Ha desaparecido en esa intitulación incluso Galicia, ¿no? Vuelve a aparecer otra vez en otro documento, también de junio, el Galicia y también Badajoz, que ya se consolida como un reino conquistado por él, ¿verdad? Los otros no los había conquistado él, los había heredado de su padre. Su gran logro, su gran conquista era Badajoz, porque era la sede de un reino que había sido próspero en época musulmana y Badajoz había sido tradicionalmente la ciudad más importante de todo este contexto de la Gar al-Ándalus, que sería el sector occidental de ese al-Ándalus, ¿no? Ya lo vemos como va repitiendo exactamente la misma intitulación, ya subiendo hacia arriba, aquí lo tenemos documentos que le emite desde Salamanca, desde Zamora, vamos subiendo, el último Castroverde, donde va repitiendo precisamente esa intitulación, incluyendo lo de Rey de Badajoz. Esta secuencia es fundamental para entender en qué fecha pudo ser conquistada Badajoz. No podemos saberlo a ciencia cierta con los documentos que tenemos, no es posible. Lo más adecuado sería decir que fue en la primavera de 1230 y que sería entre abril y junio. Hay que recordar que en abril estaba asediando a Badajoz, no lo había conquistado, todavía no se intitula rey de Badajoz. En cualquier caso, y siento, repito, ser un aguafiestas, el 19 de marzo... Yo sé que estamos en previas de festivos y todo esto, pero es difícilmente sustentable, por no decir que es imposible. Y ahí está la clave. Si él hubiera conquistado Badajoz, no estaría en Badajoz no intitulándose como rey de Badajoz, como sí hace posteriormente. Entonces, es más fácil que fuese en junio que no que fuese en marzo, cuando él conquista Badajoz. Y ahora vamos a ver por qué. Volvemos a la secuencia documental. Y esto no falla. Emito un documento que tiene carácter oficial y pongo la fecha. ¡Pumba! Sabemos cuándo es la conquista de Cáceres, no porque lo ponga en un documento. En otras cancillerías sí, se pone el año que conquisté tal, el año de la campaña de las Navas, 6 años después de la gran campaña de las Navas, 2 años después de que yo conquisté Cuenca. Eso es muy propio de la Cancillería de Alfonso VIII de Castilla. Pero en la Cancillería de León no suelen aparecer ese tipo de logros personales. También es verdad que ese tipo de logros conquistadores no los tuvo Alfonso IX hasta el final de su vida, y cuando pudo ya los incluye. Rey de Badajoz. Soy rey de Badajoz porque he conquistado no solo la ciudad de Badajoz, el reino de Badajoz. ¿Verdad? Porque al caer Badajoz ha caído también lo que había sido la capital del reino antiguo de Badajoz, del reino taifa de Badajoz. Ya para ir terminando un poco con el tema este de la fecha, les remito a ustedes a este estudio de Derek Lomas, gran experto en órdenes militares, un gran medievalista, fallecido hace ya años, aquí tienen el texto completo. Es el Crónico cordubense, de un autor que escribe esta crónica, con unas fuentes muy diversas anteriores, ¿verdad?, en el siglo XV, ¿vale? Estamos en el siglo XV, estamos en la primera mitad del siglo XV, cuando Fernando de Salmerón escribe este Crónico cordubense. Y considera Lomax, a partir del estudio, edición, porque también edita el texto, que la fecha de la caída de Badajoz pudo ocurrir el 26 de mayo, como indica el Crónico conimbricense, España Sagrada, Enrique Flórez, volumen 23. O en junio, como indica nuestro cronicón, el cordubense. Pero tenía que ser antes del 9 de junio, porque ese día ya estaba Alfonso IX en Cáceres. Recordamos el documento en el que empieza a intitularse Rey de Badajoz, el primero, ¿verdad? De vuelta hacia el norte,
y emplea ya el título de res legionis Badaloci. ¿Vale? Es importante esa cronología. Y se apoya en Julio González. Recordamos a Julio González, el autor del único estudio grande que se ha hecho. Y esta es una cita concreta del Cronicon que he seleccionado donde se menciona precisamente el tema este de la conquista de Cáceres, de Mérida y también de Badajoz. Vemos que aquí tiene una estructura de anales, estas noticias breves que se van introduciendo. Lo que sucede más importante y más reseñable en cada año es un género historiográfico muy propio de la Edad Media, no son los anales de Tácito, que tienen mucho más desarrollo, estos son 2 líneas de lo que sucede cada año. En el año Nuestro Señor de 1230 años, ya no está utilizando la era hispánica, ya está utilizando la era cristiana, ya estamos a finales de la Edad Media, la Baja Edad Media, ¿verdad? Fue el rey don Alfonso sobre Cáceres, que es Cáceres, y la tomó en el mes de abril. Conocemos la fecha exacta de la toma de Cáceres porque viene en el fuero de Cáceres, al principio. O sea, eso ya sí podemos fijar que el 23 de abril se conquistó Cáceres, porque en el propio fuero de Cáceres, que entregó al concejo, ese fuero concejil, aparece eso. El de Badajoz, como el fuero es una cosa bastante misteriosa, no sabemos, ¿no? En la siguiente nota, en el año de Nuestro Señor de 1231 años, fue el rey don Alfonso de León sobre Mérida, la tomó, tuvo pelea con Avenia, que es Gibergnaz. El viernes antes de Lázaro, esto es una cosa muy extraña que nadie sabe muy bien por qué, lo venció, tomó Badajoz por el mes de junio. Esto es lo que dice el Cronicon conimbricense. Y ahora diremos, ¿y dónde saca esto el Cronicon conimbricense? ¿Verdad? Pues esto es lo que considera Derek Lomas, quien estudió el Cronicon conimbricense y lo publicó. Aquí tenemos. Importante. Merece la pena leerlo todo, ¿eh? Por otro lado, se registran en la segunda sección del Cronicon algunos datos que otras crónicas mencionan sin fechas precisas, mientras que nuestro cronista explicita el año, a veces el mes y el día. Se han visto ya los casos de la repoblación de Plasencia, de Salvaleón, ocurre lo mismo que la batalla de Alange, la toma de Baeza, Montiel, Badajoz y Trujillo, el levantamiento de Álvar Pérez de Castro y la muerte de doña Berenguela. Y estas 3 líneas finales son las más importantes. La mayoría de las fechas que nuestro cronicón da para estos hechos son acertadas o muy probables y deben proceder de una crónica del siglo XIII, ahora desaparecida. Con lo cual, lo más parecido a un relato cronístico o a un testimonio cronístico que tenemos sobre la conquista de Badajoz nos diría que fue tomada en el mes de junio, ya un poco alejada de lo que sería el mes de marzo. ¿Por qué el 19 de marzo? Bueno, pues yo no he rastreado desde cuándo se empieza a fijar esa fecha del 19 de marzo para situar la conquista de Badajoz, pero lo que sí he visto que en algunas historias de Badajoz de principios del siglo XX, como la que tienen ustedes ahí, se valora esa fecha, aunque se ponga en duda. Pero el único argumento que es el día de San José, como si eso tuviera algo que ver. No se conquistan las ciudades porque sea el día de un santo. Hay veces que se hace coincidir la entrega de una ciudad para que sea más solemne en una festividad determinada. Habría que preguntarse desde cuándo se celebra San José en Badajoz. ¿Desde cuándo es patrón? ¿Desde cuándo se celebra San José en la Edad Media? Porque yo he leído crónicas y veo que se celebra San Juan Bautista, Pentecostés San Juan, San Pablo, pero no me suena a San José, a lo mejor estoy yo equivocado. Me da la sensación de que esto es algo posterior, o en todo caso de finales de la Edad Media, ¿vale? Bueno, pues ya para terminar, muy rápidamente, cómo ha evolucionado visualmente, también aquí en la ciudad de Badajoz, esta figura importante de Alfonso IX, empequeñecido entre esas 2 grandes figuras, ya lo decíamos, como es su hijo, Fernando, el conquistador de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, su primo y suegro, Alfonso de Castilla, el noble, el vencedor de las Navas, y él, el pobre, pues queda ahí un poco como en un segundo plano, empequeñecido, va a ser algo así, va a ir siendo rehabilitado, aquí lo vemos también, 2 números de Despertaferro, este acaba de salir, está ahora en los kioscos, en las librerías, escribe un artículo sobre la conquista de Córdoba, que es la que un poco ilustra la portada, esa conquista tan interesante, ¿no? O esta de las Navas de Tolosa, ¿no? El gran logro militar de
de Alfonso VIII. En la historiografía Badajoz ha desarrollado, yo pocas ciudades conozco que les guste tanto a la gente la historia y haya tanta gente que sabe historia y que estudia historia como aquí en la ciudad de Badajoz. Es impresionante. Hay muchísima gente que le gusta la historia y que escribe muy bien historia y que investiga muy bien la historia. Hace no mucho, en el año 2024, se hizo un balance de esta publicación tan reseñable y tan referencial como es de la historia de Badajoz, como son los apuntes para la historia de Badajoz, ¿no? Bueno, pues he estado mirando un poco lo que se ha ido publicando y, por supuesto, Alfonso IX no aparece tampoco ningún artículo, ningún estudio sobre el momento de la conquista de la ciudad de Badajoz. Es más, la Edad Media queda reducida a eso. Luego es verdad que hay otros artículos, otros trabajos, que sí tienen que ver con la Edad Media, pero que no han sido agrupados en este bloque de la Edad Media. Son realmente pocos trabajos y los comparamos sobre todo con la Edad Moderna y ni que decir tiene con la Edad Contemporánea, donde hay la mayoría, ¿no? Esto ya nos está dando un poco la visión, como también la historiografía de la ciudad, pues también se ha olvidado un poco de Alfonso IX, ¿no? No he repasado las historias del cronista, que seguro, Alberto, ha mencionado ese hecho, ¿no? Pero en lo que son esta serie de publicaciones que es tan referencial, no lo he visto, ¿no? Fue a partir de la Almosasa, que a mí la primera vez que me invitaron aquí fue Manuel Cienfuegos, a hablar de la reconquista de Extremadura, ¿no? Y terminé diciendo que Badajoz parece que no le prestaba mucha atención o que no había guardado una memoria así demasiado señalada de la figura del rey, ¿no? Y que Cáceres sí tenía su estatua y que Badajoz me llamaba la atención que no la tenía, ¿no? Volví al año siguiente porque parece que le gustó a la gente. Me pidió Manuel en ese caso que me centrara más en Alfonso IX y por qué no se sabía nada de la conquista de Badajoz. Y bueno, participé una segunda vez en la Almosasa. Era yo más joven de lo que soy ahora, todos éramos más jóvenes de lo que somos ahora, hace ya 15 años de aquello, ¿verdad? Y luego me pidió pues que escribiera este pequeño artículo de, bueno, ¿por qué no se sabía nada prácticamente sobre la conquista de Badajoz? Está online, se puede consultar en la labor de recopilación que han desarrollado los colegas de la Asociación Alfonso IX, que está disponible en línea, ahí se puede consultar. Empezó a hablarse de la estatua, empezaron aquí está Estanislao, ¿verdad?, autor de la estatua, también de este busto tan impresionante que un poco acojona tenerlo así, ¿verdad? Y por eso se presentaron algunos bocetos iniciales, esto es un recorte de Eloy, se hizo un mural, todo esto ya, todos conocen la historia, mejor que yo, porque son ustedes de aquí. Yo no vivo aquí, vivo en Mérida, no soy de Mérida, soy de Castañar de Ibor, como decía el concejal, ¿verdad? Pero se han ido haciendo cosas, ¿no?, ¿verdad?, para un poco fijar la memoria también de una figura que fue importante para la ciudad de Badajoz, aunque él aquí no llegara a estar prácticamente nada. Es como quien dice, llegué, conquisté, me largué, ¿no? En total, ¿cuánto pudo estar aquí? 2 meses, a lo mejor, como mucho. No le dio tiempo tampoco a hacer gran cosa. Ahí está el mural, ahí está el nuevo emplazamiento de ese paseo de Alfonso IX. Y me gustaría terminar, esta ya es la última, con una reflexión. A mí me parece estupendo que se erijan estatuas, que se hagan murales, que se celebren, se conmemoren determinados acontecimientos históricos. A mí conmemorar, celebrar conquistas, no sé, una conquista es un hecho militar y en las guerras siempre hay gente que sufre. Yo no sé si sería más apropiado decir recordar que celebrar, ¿verdad? Porque se celebra una fiesta, no se celebra una desgracia en la que una parte siempre ha salido perdiendo, ¿no? Entonces sería más cambiar un poco el término, ¿no? No vamos a celebrar, vamos a recordar. El Holocausto no se celebra, el Holocausto se recuerda, ¿verdad?, para homenajear a la gente que perdió la vida ahí o sufrió por ello. Y me quedo con este libro que me recomendó mi amigo, compañero Juan Luis de la Montaña, Conchiña, también ha participado aquí en alguna ocasión, ¿no?, que tanto él como yo estamos muy preocupados y muy interesados, somos los dos formadores, por eso nos creemos a veces, de futuros maestros de primaria en la disciplina de historia y creo que estamos más obligados, a lo mejor, a mantener ese rigor, ¿no?, ese rigor escrupuloso
no solo del historiador, sino de quien está formando a futuros docentes de una materia tan importante como es la historia. Una de las conclusiones a las que llega este autor, que todo esto está muy bien, de levantar estatuas, de inaugurar murales, pero que eso nunca debe servir como elemento de confrontación, sino de recuerdo y de unión. Muchas gracias.